Bien, como en todos nuestros encuentros, voy a comenzar por brindarles una pequeña definición de qué es lo que entendemos por mitos. Bueno, podemos decir que entendemos por mitos como aquella narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos y ubicada fuera del tiempo histórico, y que intenta explicar o dar sentido a determinados hechos o fenómenos. En otras palabras, es un sistema de creencias que cuando es repetido de generación en generación, esto de alguna manera termina por incorporarse en lo que conocemos por sentido común, ¿sí? Entonces, partiendo de esta definición, les quiero presentar el siguiente mito económico que también viene siendo exigido, pedido, solicitado, en especial por distintos medios de comunicación, y que, bueno, es necesario también, como hemos denominado anteriormente, en otros videos, buscar la forma de pulverizarlos, de terminar con estos mitos. Bueno, vamos entonces a esta propuesta. Y el mito que les presento en el día de hoy es hablar sobre flexibilización laboral. ¿Qué entendemos por flexibilización laboral? Bueno, se entiende por flexibilización laboral a toda aquella desregulación del mercado laboral llevada a cabo por una ley laboral y que permite la eliminación de derechos laborales para contratar y despedir empleados o empleadas y obreros y obreras con mayor facilidad por parte de empresas y organizaciones privadas. ¿Y qué entendemos por esta definición que les acabo de comentar? Bien, la flexibilización entonces es la herramienta por el cual el neoliberalismo utiliza para cambiar la reglamentación laboral y así recortar derechos laborales. Esto es importante saberlo, no solo ocurre en la Argentina, sino en todas partes del mundo. Y nos preguntamos qué es lo que se flexibiliza. Bueno, las condiciones para contratar y despedir, como bien anunciábamos en la definición, la jornada laboral, la diversidad de tareas, las remuneraciones. Y esto de alguna manera implica un cambio entre la relación del capital y el trabajo, para beneficio, obviamente, exclusivo del primero. Estos fueron algunos derechos por los cuales han sido atacados, como las vacaciones, obra social o asistencia médica, aguinaldo, pago de horas extras, derecho de sindicalización, entre otros. Incluso fueron atacados hasta querer eliminarlos. ¿Y qué es lo que suelen decir estos defensores de estas políticas? Dicen que, por ejemplo, es algo bueno porque su aplicación invita a los empresarios a poder despedir cuando quiera, y esto los incentiva a poder invertir más en el país. Además, dicen que esto es muy bueno también para los trabajadores, porque genera más empleo y les da más libertad a ellos para entrar y salir de un trabajo a otro. Esto es lo que dicen, o se suele escuchar, como decíamos, desde los medios de comunicación. Veamos lo que nos comenta el abogado laboralista doctor Héctor Recalde sobre el tema. Nosotros los abogados decimos, quien afirma un hecho es el que está encargado de probarlo. Si ellos afirman
que estos recortes de los derechos van a crear empleo, ¿por qué no lo prueban? ¿O se cree que los trabajadores son conejillos de India que pueden ir experimentando las normas que están imponiendo, muchas de ellas por vía inconstitucional de decreto, y que las vienen imponiendo hace rato, porque cuando nos prometían que con la ley llamada Nacional del Empleo se iba a terminar la desocupación, había un 6,6% de desempleados. Y hoy hemos visto las cifras, y no hace falta que ustedes la vean, porque va a estar los anuncios, va a estar la gente buscando trabajo de los compañeros que lo también. Pasamos del 9,9 en mayo del 93 al 9,3 en octubre del 93 y estamos esperando los logaritmos de este mayo y casi seguramente va a ser superior al 10% que me estaba diciendo también recién. Bueno, intentaré explicar qué es lo que hay detrás de toda flexibilización laboral y que esto es lo que se intenta mantener oculto. Exaltan ciertos beneficios, como les adelanté, por parte del empresariado o de cierto empresariado, pero hay algo que siempre queda oculto. E intentaré explicarlo de un modo novedoso, diferente a la explicación clásica, intentando ser lo más simple y sencillo posible y eliminando todo tipo de tecnicismo. Bueno, toda empresa privada, en algún determinado momento del año, comienza a planificar la gestión del año siguiente, y esto lo hace a través de un presupuesto económico anual. Les voy a presentar la estructura clásica, la más reducida, la más simple, de un presupuesto económico. Y es el que ven acá presente. Es decir, una empresa va a estar pensando en cuál es el nivel de facturación a través de esta cuenta, ventas. Va a pretender vender una determinada cantidad de productos a un determinado precio. Esto le va a dar un monto cierto a facturar. Todo aquello que va a vender es fruto y producto de, llámese un producto o un servicio. Si es un producto, tuvo que haber sido fabricado, manufacturado, y ese producto pudo haber sido por parte de este empresario comprado en el exterior, es decir, lo importó, o lo compró de alguna empresa local y lo comercializa, lo distribuye, o bien lo fabrica él mismo. Independientemente de esto, hay un costo de producción, un costo de adquisición, pero si uno mismo es el que lo está fabricando, este costo de producción está básicamente conformado por tres grandes grupos. Materia primas e insumos, mano de obra directa y energía. Es decir, todo lo que uno ve, más allá de lo complejo o lo simple de fabricar, tiene estos tres grandes componentes. La materia prima e insumo, que el empresario lo adquiere de algún proveedor. La mano de obra directa, que son todos aquellos obreros y obreras que trabajan directamente en la producción de ese producto. Y vamos a simplificar la idea agregándole la energía, que es lo que se necesita para hacer funcionar una máquina. De estos tres ítems o factores que conforman este producto, tengamos en cuenta la mano de obra directa. Bueno, de las ventas que uno pretende facturar en función de lo que le costó producirlas, el empresario tiene un primer margen de ganancia, una primera diferencia. A esa diferencia hay que sacarle los gastos generales. Y los gastos generales en una organización están conformados por estas siguientes categorías, si se quiere llamarlo de esta manera. Gasto de administración, todo lo que tenga que ver con la administración en general de la empresa, gasto de comercialización, es decir, traslado del producto de un lugar a otro, flete, mantenimiento de los vehículos, etcétera, etcétera. Gastos de mantenimiento, el mantenimiento de la fábrica, del área administrativa y todos los gastos que conlleva eso.
gastos de logística, traslado de materiales de un lugar a otro y otro tipo de gastos. Todo esto lo llamamos gastos generales. Y esto nos da un primer resultado operativo, lo que en principio le estaría quedando en el bolsillo a ese empresario. Pero ojo, además hay que agregarle los intereses que este empresario pagará seguramente si adquirió algún préstamo en alguna determinada entidad o banco, ¿sí? Alguna entidad financiera o algún banco. Y esto nos queda un determinado monto, que lo vamos a llamar utilidad antes de los impuestos. Luego esa empresa tendrá que honrar pagando impuestos ¿a quién? Al Estado, que sabemos que el Estado se nutre, se financia del cobro de impuestos. Bueno, genéricamente puse un 35%, y esto dependerá obviamente del rubro o sector en el que se mueva esta empresa. Ahora sí, vamos a llamar a ese monto final utilidad neta. Digamos así, en palabras más sencillas, es la plata que le quedaría en el bolsillo a ese empresario luego de todo un año, porque el presupuesto se piensa en el orden de un año, es la plata que le quedaría en el bolsillo. Y para terminar, nos vamos a quedar con los gastos de administración, que forman parte de los gastos generales, y dentro de los gastos de administración tenemos los gastos operativos, todos esos gastos que implica insumos de librería, gastos de representación, gastos de alojamiento, de traslado del cadete, gastos de colectivo, en fin, taxi o lo que en suma, gastos de limpieza, gastos de seguridad, en fin. Y un ítem muy importante dentro de los gastos generales, el que pesa más, salarios y honorarios, y otro tipo de gastos. Entonces, dentro de la estructura clásica de un presupuesto económico, mantengamos en la memoria estos dos ítems, mano de obra directa y salarios y honorarios. Bien. Les propongo entonces hacer un primer alto en esta explicación sobre cómo desmitificar y cómo pulverizar este mito de la flexibilización laboral y todo lo que se encuentra oculto y que no se dice, e intentaré redondearlo en el siguiente video. Bueno, nos vemos en un rato. Bien, habíamos entonces hablado sobre el mito de flexibilización laboral, habíamos presentado la estructura clásica de un presupuesto económico, que es ahí donde el empresario planifica todo su año laboral. Habíamos presentado la estructura lo más sencilla y simple posible, y lo que le propongo ahora, para un mejor entendimiento del tema, es agregarle números. Muchas veces con números se termina de entender de lo que estamos hablando y a dónde queremos arribar. Imaginemos entonces, y estos, repito, son números al azar, a modo de ejemplo, vamos a imaginarnos que este empresario facturó, ya no un presupuesto que lo va a ejecutar, sino este presupuesto ya está ejecutado y este empresario ya transcurrido todo un año facturó en ventas el importe de 125 millones. Y que todo aquello que vendió durante ese año tuvo un costo de fabricación de 43.257.000 pesos. Ese primer margen de ganancia que habíamos visto que le queda en el bolsillo al empresario ascendió entonces a 81.743.000 pesos. Si a esto le deducimos
los gastos generales, que fueron de 41.250.389 pesos, les va a quedar en el bolsillo al empresario, llamémosle resultado operativo, 40.492.611 pesos. Pero habíamos dicho que si este empresario adquirió un préstamo bancario, tuvo que haber pagado intereses a lo largo de todo un año. Bueno, vamos a suponer que pagó, en concepto de intereses bancarios, 1.246.580 pesos. Y esto le queda, como utilidad antes de los impuestos, el importe de 39.246.031 pesos. Y si le quitamos el 35% en concepto de impuestos, bueno, finalmente le queda una utilidad neta, le quedó en el bolsillo a este empresario el importe de 25.509.920 pesos. Y así transcurrió todo un año laboral. Ahora imaginemos que de manera intensiva se aplica una flexibilización laboral y se lleva a cabo todo aquello que ese empresario solicita y pide y que se ve materializado a través de una ley laboral. Bueno, seguramente ese empresario al finalizar ese año habrá facturado 125 millones de pesos, pero si le reducimos en un 10%, puede ser mucho más, pero seamos conservadores. Si le reducimos en un 10% este importe, si a 43.257.000 pesos lo reducimos en un 10%, nos queda este otro valor, 38.931.300. Con lo cual, ese primer margen de ganancia ascenderá a 86.068.700 pesos. Recordemos que dentro del costo de mercadería vendida tenemos la mano de obra directa. Por eso, al reducir intensamente ese valor producto de la aplicación de esta flexibilización laboral, llegamos a este importe. Y con igual lógica, recuerden que dentro de gastos generales teníamos gastos administrativos y dentro de gastos administrativos teníamos salarios y honorarios. Y si también con igual lógica reducimos un 10%, de 41.250.389 pasaríamos a 37.125.350, con lo cual nos queda un resultado operativo de 48.943.350. Los intereses siguen siendo los mismos, el mismo valor, porque al banco no lo podemos ajustar nosotros como empresa. Entonces, nos quedaría una utilidad antes de los impuestos de 47.696.770, que aplicado el impuesto de 35%, a esa empresa le quedará, a ese empresario, le quedará en el bolsillo el importe de 31.002.900 pesos. Interesante, ¿no? Fíjense que dentro del margen de ganancia se incrementa en un 5,3%, dentro del resultado operativo ya el incremento asciende a 20,9% y en la utilidad neta asciende a 21,5%. Y esto es lo que está oculto dentro de toda búsqueda de flexibilización laboral. Esto es la parte que no te cuentan. Te cuentan las bondades de que una ley de esta característica incentiva, motiva al empresario a invertir, pero no te dicen que lo que en definitiva está buscando ese empresario es maximizar su ganancia. En este ejemplo,
de números aleatorios, con solamente reducir de la primera versión de números que habíamos dado un 10%, tanto el costo de mercadería vendida como los gastos generales se incrementan un 21,5%, dando satisfacción por demás a ese empresario en términos económicos. Bien, uno está tentado, aparte de demostrar de esta manera lo que está oculto, es qué es lo que pasó cuando esta flexibilización laboral se llevó a cabo en la Argentina entre los años 89 y 99. Recordemos que el gobierno de Carlos Saúl Menem, llamado por mí el padre de la flexibilización laboral en la Argentina, prometía la generación de mucho empleo. Sin embargo, si analizamos la tasa de desocupación, fíjense lo que pasó en la Argentina. Lo que vemos en celeste es cómo fluctuó, cómo evolucionó esa tasa de desocupación. Al principio hubo un pequeño descenso, creció, se mantuvo, decreció un poco y volvió a crecer. Los números de esta tasa de desocupación, que los podemos encontrar como fuente en el INDEC, han sido estos, desde el año 89 al año 99, que es el periodo donde con mayor intensidad se aplicó la flexibilización laboral, y que nos hablaba en el video anterior Héctor Recalde. Vemos que desciende, vuelve a crecer, se estabiliza, crece y decrece. La mejor forma de analizar la evolución de un indicador a simple vista es cuando le aplicamos esta raya negra. A esta raya negra la llamamos línea de tendencia. La línea de tendencia nos muestra la evolución de un indicador, en este caso tasa de desocupación. Y acá vemos claramente que esta línea de tendencia es creciente. Ya es una parte de este mito que empieza a resquebrajarse. El empresario no se sintió motivado y a generar empleo. Todo lo contrario, la tasa de desocupación creció. No conforme con esto, con analizar la tasa de desocupación, se me ocurrió a ver qué pasó con la tasa de pobreza. En igual periodo, vi cómo, y a través de estos valores, en un principio la tasa de pobreza cayó y luego empezó a crecer y se estabilizó. Y estos han sido los valores de un año a otro, del 90 al 99. Cuando uno le traza esta línea de tendencia, vemos que prácticamente es estable. Más allá de sus picos, sus bajas y sus altas, la tasa de pobreza se mantuvo constante y alta. Estamos hablando de un promedio de 24% promedio de pobreza, es muy alta en la Argentina. En un país como la Argentina debe ser pensado como una tasa alta. Bueno, en igual sintonía hay otro indicador muy importante y algunas veces hablado por algún sector y muchas veces ignorado por otro, que es el coeficiente de Gini. ¿Qué pasó con el coeficiente de Gini? Que es un indicador que nos está hablando del grado de igualdad y desigualdad que existe en una sociedad. Bueno, el coeficiente de Gini nos indica que ha crecido. ¿Cómo se mide el coeficiente de Gini? Bueno, es un valor que fluctúa entre 0 y 1. Cuanto más nos acercamos a 1, nos encontramos con una sociedad totalmente desigual. Y cuando nos acercamos a 0, nos encontramos con una sociedad totalmente igualitaria.
En la práctica, en el mundo no existe ningún país que tenga 0 o 1 como indicador de Gini. Fluctúan. Bueno, veamos el año 89 cómo era el grado de desigualdad en la Argentina. 0.463. Sube, baja, se mantiene, sube, 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 y fluctúa de esta manera. Con lo cual, si una vez más le aplicamos una línea de tendencia, también decimos que la desigualdad en Argentina, lamentablemente, en ese periodo creció. Bueno, una vez más los invito a hacer una pequeña y breve pausa, y en el segundo video, ya mucho más cortito que este, vamos a dar un cierre final y a ver si podemos terminar de pulverizar esta gran mentira histórica que es que la flexibilización laboral trae al empresario la motivación que nunca ha mostrado tener. Bueno, nos vemos en un rato. Bien, continuando entonces con esta última parte, cerramos el tema analizando un nuevo indicador, a los que ya habíamos visto anteriormente, que era el indicador de tasa de desocupación, de pobreza, de desigualdad social. Me pregunté, bueno, ¿qué pasó con el empleo no registrado? Recordemos que estamos analizando el periodo donde comenzó a actuar con mayor intensidad la flexibilización laboral, 89-99, y qué pasó con ese periodo. ¿Y por qué se me ocurrió analizar este indicador? Porque en igual sintonía, cuando analizamos la tasa de desocupación y vimos que es creciente a través de esa línea de tendencia, uno se pregunta, todas esas personas que fueron perdiendo su trabajo, ¿a dónde iban? ¿Se quedaban de brazos cruzados? No, iban a buscar una manera de subsistir a través de empleo no registrado. ¿Y qué sucedió con el empleo no registrado, con los indicadores? Acá vemos, desde el 90 al 89, cómo ha fluctuado, siempre en este mismo color azul, y al agregarle una línea de tendencia, el empleo no registrado creció a niveles preocupantes. Estamos hablando de un 28,3 y terminamos en un 37,6. Por estos días, ya comenzado el siglo XXI, por estos días, y ya está este tipo de circunstancias lamentables, hacen que estos indicadores terminen por estructurarse, por afianzarse y romper este altísimo porcentaje de informalidad cuesta mucho. Hoy se habla del orden del 40% del empleo no registrado en la Argentina. Un dato que no es menor es que el empleo no registrado en los años 70 no llegaba al 10% en la República Argentina. Pega un salto fenomenal cuando se empieza a poner en práctica estas normativas de la flexibilización laboral, salta a un 30% y termina la gestión de el señor Menem en un 37%. Es decir, creció. La idea es, cuando uno hace un análisis económico, poder visualizar 4, 5, 6 grandes indicadores y analizarlos en un contexto y ver cómo evolucionan entre sí. Por supuesto que el análisis que podemos hacer es limitado y que quedará para cada uno de nosotros también ponerse a investigar, leer, estudiar. Hay otros indicadores como el PBI. ¿Qué pasó con el PBI
en todo el tiempo del gobierno de Menem, de estos 10 años. A modo de adelanto, le digo que si bien el PBI creció, y no con saltos muy grandes, el tema que está oculto y que tampoco te dicen, ¿sí?, y que lo acabamos de ver, es que en un país el PBI puede crecer, pero si no se distribuye equitativamente esos recursos o esa riqueza generada y queda en pocas manos, de nada sirve. Un país no se realiza si esas son las decisiones políticas que se toman. Entonces, bueno, a modo de ir cerrando un poco este tema y tomándolo como reflexiones finales que podemos hacer de lo visto en en este video, digamos que vamos a partir, obviamente, desde un punto de partida del análisis, que es que ciertos empresarios sostienen que la flexibilización laboral los motiva a tomar más empleados. Y vimos qué es lo que pasó en los años 90 en Argentina, ¿sí? Y cuando hablo de ciertos empresarios, estoy tentado a dejar de lado lo que conocemos por empresarios pymes, porque en esencia el empresario pyme trabaja para un mercado interno. Entonces digo que ciertos empresarios pymes no han apoyado y no apoyan este tipo de legislación, porque es como tirarse un tiro en el pie ellos mismos. Ellos dependen que el asalariado tenga ingresos adecuados para poder consumir lo mismo que este empresario fabrica, distribuye y comercializa. Y hay otros ciertos empresarios pymes que, bueno, todavía siguen confundidos y siguen apoyando a ciertas recetas que tarde o temprano lo terminan por perjudicar a él. Y hay otros empresarios que son los que solicitan a viva voz, los corporativos, los más grandes, diríamos, que tienen oculto esto que vimos. Entonces, en resumidas cuentas, como reflexión final, decimos que la tasa de desocupación creció. La tasa de pobreza se mantuvo estable y alta. La desigualdad social creció a través del coeficiente de Gini. Y la informalidad también creció. Este trabajo no registrado, como consecuencia de la primera tasa, la tasa de desocupación, creció la informalidad. Entonces, ¿dónde estuvo el beneficio? Donde con cierta recurrencia nos piden, desde los medios de comunicación, de los economistas de derecha o liberales, ¿por qué nos piden esto si sabemos que siempre es un continuo fracaso? Y acá analizamos una determinada época, el gobierno de Menem. Recuerden que esto continuó con el gobierno de Cavallo y de la Rúa, y también continuó de otras maneras cuando el Estado se retira y produce un desamparo, por así decirlo rápidamente, en el gobierno de Macri. Entonces, el beneficio de estos empresarios que solicitan con cierta frecuencia en los medios de comunicación legislaciones que flexibilicen todo lo inherente a lo laboral es que se oculta la idea de maximizar sus ganancias. Y esto provoca, evidentemente, desorden social, como hemos visto. Yo estoy tentado por momento de pensar si estos empresarios que piden esto son empresarios que quieren al país. ¿Quieren realmente al país esta gente? Porque son, así en un primer análisis, son aquellos que concentran la riqueza, son aquellos que fugan o suelen fugar su riqueza al exterior, sus dólares, son aquellos que tienen capacidad de hacer lobby dentro de los medios de comunicación, y hemos visto que estas recetas tarde o temprano siempre fracasan. Fracasan y crean descontento social y desorden social, acá y en el mundo. Entonces es un mito más
que estamos obligados a pulverizar, a desmitificar. Bueno, espero haberles dado algunas pequeñas herramientas de análisis de estos mitos y nos encontraremos como siempre en un siguiente mito una próxima vez. Hasta tanto, los saludos. Adiós.